México es un país tan grande que aunque lo recorramos, o yo cuando voy lo recorro, no alcanzo a conocer ni siquiera la más mínima parte de lo que el país realmente representa. Y bueno, yo soy arquitecta y la última vez que estuve en México sentí algo que me quedó dando vueltas y es que me faltaba mucho conocimiento. Lo percibía en los comentarios de los videos que iba subiendo en mi canal principal. Y bueno, yo caminé por sus calles, admiré sus edificios, visité las plazas, los museos, pero entendí que para conocer a México en realidad no basta solo con mirar, hay que estudiar, definitivamente hay que estudiar. Y este mes decidí hacerlo porque comprender México es comprender una parte esencial de lo que somos como latinoamericanos. La arquitectura mexicana no se parece a ninguna otra. No es una copia de Europa, ni tampoco es un reflejo de Estados Unidos. Es el resultado de siglos de adaptación, de orgullo, de pensamiento simbólico, ¿no? Desde las primeras civilizaciones, de hecho, hasta los arquitectos contemporáneos, México ha usado el espacio como una forma de explicar quién es. Y para mí, eso convierte a este país en un laboratorio cultural. Lo mismo que me pasa cuando voy estudiando un poco la cultura de Colombia, que finalmente, mira, empecemos desde el principio. Antes de que existieran las ciudades modernas, mucho antes, México ya había levantado monumentos que no solo eran funcionales, sino que eran espirituales. Por ejemplo, hablemos de las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Que no eran solo unos templos aislados, sino que eran parte de un sistema urbano planificado con precisión astronómica. Su diseño no obedece al azar, no está puesto cada cosa donde el que quiso ahí lo puso, no, sino que la orientación de sus avenidas coincide con los movimientos del sol y con las estrellas. Eso es así, no es poesía, no es una fantasía, no es una ficción, es así, tal cual. Así se definió cómo hacer la ciudad. Y allí nació una manera de construir que sigue viva en México, que es la arquitectura como una expresión de orden cósmico. Suena como a una fantasía, como a una película, pero es tal cual. Cada piedra era una idea, cada eje es un mensaje y eso, siglos después, siguió presente en las grandes obras modernas de México. Y esa comunidad es lo que a mí más me impacta. Una civilización que cambia, pero que no rompe su hilo. Ahora, cuando se habla de México, muchos piensan en color, en música, en gastronomía, pero lo que me interesa hoy es el pensamiento detrás de todas sus formas, la forma en que los mexicanos convirtieron la arquitectura en una narración nacional, o por ejemplo, nadie lo entiende. Mira, la persona que lo entendió mejor es Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Definitivamente, porque él fue el gran constructor del siglo XX mexicano, ¿no? Él diseñó el Museo Nacional de Antropología, el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe. El Estadio Azteca me gustó mucho visitarlo, me gustó la estrategia de tener un lugar como un restaurante en la esquina del estadio por dentro, porque si yo quiero ver un partido de fútbol, pero lo quiero ver así como en una sensación de palco, los restaurantes de las esquinas está súper buena idea. Bueno, hay que ver cómo está la remodelación. Esas tres obras contemporáneas, el Museo de Antropología, el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe, esas tres obras que son completamente diferentes, pero que al final tienen la unión como de la misma intención, que es darle a México símbolos de identidad moderna sin perder esa alma ancestral. Y cuando uno entra al Museo de Antropología, que es una maravilla, wow, no entra a un edificio, entra a una declaración, como siempre lo menciono en mis videos, ¿no? Que es la de un país que sabe de dónde viene, que tiene identidad, se nota mucho. El gran paraguas central que se encuentra en el museo, sostenido por una sola columna, wow.
Yo siento que es un gesto técnico brillante, pero también es una metáfora, porque México se sostiene sobre una sola raíz que es su cultura. Pero también a mí eso me da la impresión, yo sin estudiar, sin ver nada, yo cuando entré ahí y vi esa columna, sentí como que México era muy poderoso porque en el fondo se atreve a jugar con los volúmenes, se atreve a jugar con, con el equilibrio. Muy bonito. Ramírez Vázquez trabajó en una época donde el país necesitaba mostrarle al mundo eh, como que podría llegar a ser una potencia emergente. Con arquitectura se muestra eso. Y bueno, él lo hizo a través del diseño, no copiando ningún modelo europeo, solamente él estuvo reinterpretando su propio pasado con una mirada moderna. Esa es la arquitectura. El Estadio Azteca no es solo un recinto deportivo, no es solo eso. Es una estructura que respira monumentalidad prehispánica y eficiencia contemporánea. Es un símbolo de poder civilizatorio. Y todo, bueno, en concreto, en acero, es un estadio robusto, uno de los más importantes de Latinoamérica. Su obra demuestra que la arquitectura puede ser política sin ser ideológica y puede representar al pueblo sin gritar ninguna consigna ni nada. Sí, eso es lo que yo admiro, que la inteligencia silenciosa del diseño que comunica más de lo que aparenta. Ahora, otro nombre que quizás podríamos mencionar que es imprescindible en México es Luis Barragán, ¿no? Si Ramírez Vázquez fue la voz monumental de México, yo creo que Barragán fue como su introspección. Mientras muchos buscaban la modernidad en el vidrio, en el acero, él encontró en la luz y el silencio su inspiración. De hecho, Barragán demostró que el espacio no necesita ser tampoco tan gritón, tan ruidoso para ser eterno. Sus casas, sus muros de color, su relación con el paisaje, hablan de un México más íntimo, más espiritual, que es realmente o profundamente humano. Y aquí aparece algo que a mí me parece muy fascinante, que es que México puede ser monumental y minimalista al mismo tiempo. Monumental y minimalista. Y puede celebrar su historia también con piedra o con sombra, ¿no? Porque al final esa dualidad define su arquitectura y su carácter nacional. Después llegó una generación que entendió que el país no solo debía mirar al pasado, ¿no? Sino que también había que proyectarse hacia el futuro. Y ahí surge, a mí me cuesta mucho pronunciar su apellido, pero es Michael Rothkind o Rothkind. No sé si se dice Kind o Kind, ¿no? Michael Rothkind, ¿no? Que es uno de los arquitectos que a mí me parece más interesante del México contemporáneo, ¿no? Porque su obra finalmente tiene un movimiento, tiene experimentación y un dominio impecable en la tecnología sin perder la conexión de la cultura local. Y bueno, el Museo del Chocolate Nestlé en Toluca, a mí me encanta porque al final parece como una escultura industrial que también respira tradición. Y su diseño juega con la idea del cacao como origen y como innovación, porque esa idea también conecta perfectamente con el espíritu mexicano, que es transformar lo propio en algo universal. Otro ejemplo, que es una belleza, es el Museo Soumaya. Uf, de Fernando Romero. Se pasó. Para mí es increíble, es una estructura que pareciera como que se moviera por la forma en que le llega la luz o lo conecta. Porque imagínate que tiene 16.000 paneles hexagonales. 16.000. Algunos lo critican, otros lo admiran, pero definitivamente el edificio no pasa desapercibido, no es un edificio ignorado. No.
Y eso también es México, es un país que provoca, que no deja indiferente y que siempre está evolucionando, es una evolución constante. Y entre todos estos nombres y obras hay un hilo en común, que finalmente es la búsqueda de la identidad. Y México no se limita a construir edificios, finalmente siempre está pensando en construir una narrativa. Cada generación reinterpreta su pasado con nuevos materiales, pero la esencia sigue siendo la misma. La arquitectura mexicana no busca agrandar al extranjero, sino que busca reconocerse a sí misma, que me miren, que aquí estoy. Y eso es lo que lo hace tan poderoso, porque todos los arquitectos del mundo viajan a México a estudiar sus espacios. Yo creo que todos los arquitectos deberían conocer México. Es algo que llama mucho la atención y genera mucho aprendizaje, porque siento yo que hay una coherencia entre su historia, entre su arte, entre su urbanismo, y no todos los países, aunque creamos que sí, no todos los países logran mantener eso. El país también ha sabido integrar su arquitectura al paisaje, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, la Casa Huavi, diseñada por Tadao Ando. ¡Qué increíble! Tadao Ando es uno de los mejores arquitectos de los últimos tiempos y es un ejemplo perfecto porque el minimalismo japonés en diálogo con la tierra mexicana, wow, es como una fusión cultural tremenda. El muro de concreto, el viento del Pacífico, el olor del barro, todo se mezcla con respeto. Ando no impone su visión, sino que escucha el entorno. Y eso es lo bueno que tiene porque como es como que supiera que México no necesita ni ser conquistado, ni tampoco necesita ser reinterpretado, sino que en el fondo México necesita ser entendido para que las cosas funcionen bien. Ahora, esa palabra entender, ¿no? Se ha vuelto para mí una palabra muy esencial porque la última vez que estuve en México me di cuenta de que mirar no es lo mismo que comprender. Y hoy, como arquitecta, he decidido estudiar este país con más profundidad, porque detrás de sus formas siempre hay lecciones que pueden servirle a toda América Latina. México enseña algo fundamental, que es que la modernidad no es olvidar el pasado, sino que hay que actualizarlo. Esa es la modernidad. Y que el desarrollo urbano puede ser una extensión de la identidad, no una negación. El problema de muchas ciudades de Latinoamérica, ciudades latinoamericanas, ¿no? Es crecer sin preguntarse quiénes son. Porque quizás, no sé si esto se debe a la conquista, no sé a qué se debe, pero nadie se pregunta como tus raíces, de dónde son. Y si no te lo preguntas, ¿cómo vas a saber qué es lo que te gusta? La sangre tira en todo sentido, no solo con la familia, sino también como con las cosas que representan tu identidad. Y bueno, México, con todos sus desafíos, con todas sus cosas, con todas las críticas que pueden tener los medios de comunicación, lo que sea, con todo lo que ustedes quieran opinar, ¿no? Yo siento que todo lo que tiene que ver con arquitectura ha tenido una coherencia totalmente admirable y que representa totalmente la identidad mexicana. Porque yo quizás nunca, a lo mejor voy a ir a México y me voy a inspirar como, por ejemplo, con Xcaret, que es una hermosura, una belleza, que se nota que es mexicano. Pero Xcaret a lo mejor no funcionaría en Chile, en el sur de Chile. Y no funcionaría por el clima, por ejemplo. Yo no podría meterme en los ríos en cualquier época del año. O sea, en el fondo, siento que México mantiene esa coherencia. Y eso es admirable. Su arquitectura, desde las pirámides, de los museos contemporáneos, es una conversación constante entre épocas. Y lo más importante es que México como que no le tiene miedo a ser diferente. Es como un mundo donde quizás varios copian tendencias, pero México defiende su singularidad con elegancia. Y bueno, hay algo más que no se puede ignorar, ¿no? Que es el tamaño de México también, que lo convierte en un fenómeno único de nuestra región latinoamericana, ¿no? Imagínate que tiene más de 120 millones de habitantes. Chile tiene como 20 millones de habitantes, Perú tiene como 35 millones de habitantes, Colombia tiene como 50 millones de habitantes, pero México tiene 120 millones.
Es enorme. Tiene una diversidad geográfica inmensa y una cultura que combina raíces indígenas, europeas, también tiene mestizas, por supuesto. Y esa escala crea una riqueza humana y material que se refleja en cada ciudad. Pensemos en Ciudad de México, por ejemplo, que es una de las urbes más grandes del planeta. Yo ahí recorriéndola me sentía así, ínfima. Imagínate que esta urbe, Ciudad de México, está construida sobre un lago, con un subsuelo complejo y una historia milenaria. Una ciudad que ha aprendido a sobrevivir a los terremotos, a las transformaciones políticas y a los desafíos del urbanismo contemporáneo. Edificios altos, ¿no? La capital mexicana es un ejemplo de resiliencia arquitectónica, por supuesto, como casi toda Latinoamérica. Cada barrio tiene su propia lógica, su propia textura, su propio tiempo. Todavía no manejo bien el tema de las colonias, pero ya lo voy a aprender con ustedes en estos videos. Caminar por el centro histórico, luego por Polanco, por ejemplo, y terminar en Santa Fe, es como recorrer 3 civilizaciones distintas en la misma tarde. Es tan distinto Polanco. Y sin embargo, todo sigue siendo México. Es algo que ningún plano puede explicar completamente. Y el desafío, claro, está en el futuro, ¿no? Que cómo mantener esa identidad en un mundo tan globalizado, ¿no? Cómo seguir construyendo sin perder esa alma mexicana. O ahí es donde viene la arquitectura con un papel vital, que es que, no sé, como que, porque las ciudades no solo son espacios para vivir, sino finalmente hay que pensar que la ciudad es una narración colectiva, y esas narraciones a veces se vacían, pero también se vacía la identidad, y ahí está el problema. Por eso, este podcast existe. Wow, no lo puedo creer, estoy en el 2.º episodio, porque yo creo que Latinoamérica necesita o merece ser entendida, ¿no? Y México, con toda su complejidad, con su historia, con su gente, y está como en el punto de partida ideal. No para compararnos, sino como para aprender. Muchos contenidos sobre México se enfocan en lo negativo, ¿o no? Las malas noticias siempre son virales, pero detrás de eso hay un país que innova, que crea, que piensa, desde sus universidades hasta sus talleres artesanales. México genera conocimiento, diseño y cultura, y rara vez llegan todas esas cosas a los titulares. Y eso a mí me motiva a hablar de lo que sí funciona, de mostrar lo mejor de México, porque las cosas malas están en otros canales, ¿no? Y también a mí me ayuda como a inspirarme, entonces, porque yo considero que la admiración tampoco se tiene que confundir como con la ingenuidad, ¿no? Admirar es estudiar con respeto, es entender con lógica y comunicar con la mejor precisión posible. Así que bueno, en este 2.º episodio quiero dejar una idea clara. México no solo se explora o se explica con las palabras, sino que se entiende con estructuras. Y bueno, y esas estructuras cuentan una historia de un pueblo que nunca se resignó a hacer una copia. Y se construyó su modernidad sobre ruinas sagradas, levantó universidades sobre lagos antiguos y transformó el dolor en arte. Y el arte finalmente en futuro. Y hoy cuando miro los planos y las fotografías de Ramírez Vázquez, de Barragán, de Roskind, veo más que arquitectura. No sé, como que siento que veo una mentalidad. Eso es. Y la de un país que supo unir la técnica y la emoción sin perder el rigor, yo creo que esa es la combinación que define como al México que personalmente yo quiero estudiar, ¿no? No el del estereotipo, sino que el del pensamiento. Y bueno, si estás escuchando este episodio, te invito a acompañarme en este proceso. Entonces, bueno, para poder hacerlo muy simple, te tienes que suscribir a este canal, compartirlo, comentarlo, porque este canal lo estoy partiendo de a poco, sin mucho ruido, con mucha calma. Ojalá con muchos mexicanos que me puedan ir explicando cómo va, cómo es todo, porque tengo muchas ganas de volver a México, pero siento que me falta mucho por aprender. No es solo ir a un resort
No es solo ir unos días, 5 días a Cancún, ¿no? Sino que vivir Ciudad de México, entender cómo funciona todo, cómo se organiza una ciudad, cómo se organiza un país tan grande. A mí me encanta. Así que bueno, si quieres comprender América Latina con profundidad y respeto, te invito a que te suscribas a este canal porque hay mucho que se tiene que aprender, ¿no? México es mucho más que un destino turístico, definitivamente. Es una lección viva sobre cómo un país puede reinventarse sin romper con su pasado. Y bueno, y eso desde la mirada de una arquitecta, espero que sea bueno. La próxima vez que ponga un pie definitivamente en la ciudad mexicana, ya sea, no sé, en Guadalajara, Mérida, Puebla, que tengo mucha ganas de ir, Monterrey, quizás voy a poder observar más allá de la fachada, sino que voy a poder ver quién decidió esa forma, en qué cultura se oculta ese color, por ejemplo, en qué sueño se inspiró ese espacio, porque detrás de cada muro al final hay una decisión que define el cómo vivimos. Es así, no es solo pintar una pared o construirla o hacer un drywall. Al final te está definiendo tu pauta de vida, de trabajo, de lo que sea. A veces pienso que los arquitectos no solamente estamos construyendo edificios, sino que al final uno va construyendo preguntas. Y México, con toda su complejidad, nos obliga a hacernos ojalá las más correctas o las que coincidan, ¿no? ¿Para qué construimos? ¿A quién servimos con nuestras obras? ¿Cómo podemos diseñar ciudades que no olviden su origen, su alma, ¿no? Que se vea que es una casa para alguien de México. Porque hay veces que esas cosas las tienes que hacer en otros países y tienes que llevar la identidad de la misma persona que se va a vivir a otro país y que la represente. Una casa, por ejemplo, una casa para una persona mexicana en Orlando. Es así. Ese tipo de preguntas son las que hacen falta, yo considero, en toda Latinoamérica. Y quizás, si vamos entendiendo un poco mejor a México, podemos encontrar algunas respuestas. Así que bueno, este es el último, así termina, no el último. Así termina este podcast de México hoy. Y espero que te suscribas, le des click a la campanita y nos vemos en el siguiente video. Que te vaya bien. Chao.